La oración del justo. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Hemos tomado este tema en razón de la gran necesidad que tenemos cotidianamente de practicar esto que Santiago, en inspiración por el Espíritu, nos está llamando a hacer. Hemos experimentado cosas, hemos sabido de hermanos que han experimentado cosas, situaciones de dolor, de necesidad, de pérdida, que hacen necesario que en verdad oremos los unos por los otros. Como dije alguna vez, quizás no hemos entendido el beneficio que se obtiene el que alguien ore por mí o que yo ore por alguien. Quizás no hemos sabido dimensionar toda o la gran cantidad de bendiciones que se encuentran dentro de la oración al interceder unos por otros. Cuando nosotros enviamos motivos de oración, no es con el fin de llenar un orden, un papel o para darle forma a un culto. Es porque creemos que hay poder en la oración. Quizás no hemos experimentado esto porque no hemos practicado esta clase de oración en favor de los demás. Pero sin duda alguna, qué cosa tan maravillosa es el saberme en las manos de otros cuando están orando por mí. A veces no sentimos tal necesidad, quizás porque no nos encontramos en alguna situación de dificultad o de angustia. Y se nos pide que oremos y lo hacemos muy superficialmente. Y logramos entender esto un poco más cuando empezamos a pasar la prueba. El interés nuestro debe de ser de orar los unos por los otros. Debe de ser algo de nuestro corazón, movidos por el Espíritu y no una insistencia humana. Cuando escuchamos de algún hermano que tiene una necesidad, orar por él es lo mejor que podemos hacer si lo hacemos de corazón. Orar por él debe de ser nuestra mayor labor. Si está enfermo, si tiene algún dolor, si necesita consuelo, fortalecimiento, si tiene necesidades materiales, orar por él es lo mejor. Como ustedes verán, las palabras de nuestro texto está insertada en una breve meditación de Santiago sobre la oración al final de su carta. En tal mención que hace Santiago, que comienza desde el versículo 13, está diciendo: ¿está alguno afligido? Haga oración. Vean cómo es la conexión entre la necesidad o la aflicción y la oración. ¿Estás afligido? Haz oración. El llamado es de esta manera porque no hay cosas como estás medio afligido, pues si no es tan grave no ores. No, estás afligido, cualquiera que sea, haz oración. ¿Estás alegre? Canta salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Vean cómo es importante la oración en este punto. Oren por él ungiéndole con aceite, y el Señor lo levantará. Si estuviera en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. Imaginen, hermanos, que la sanidad de una persona estuviera condicionada
a la forma y clase de oración que la iglesia hiciera. A lo mejor por eso alguien ya se nos fue porque no sabemos orar, o no oramos insistentemente o con el corazón, con un clamor que desgarra el alma en favor de aquel que está enfermo. No estoy diciendo que así sea, pero las palabras de Santiago son muy interesantes, dignas de atención. Rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Se nos dice que la oración de fe salvará al enfermo. Se nos dice que debemos rogar los unos por los otros. Lo importante de la oración es que se debe de tener como una práctica continua del cuerpo de Cristo, mostrando la fraternidad que debe haber entre aquellos que son hijos de Dios. Nuestro título entonces tiene relevancia por el hecho de que vivimos en un mundo donde la mayoría de las gentes ora. En verdad, me atrevo a afirmar que la mayoría de la gente ora. Ora a sus dioses, hablando de religiones paganas. Oran a las imágenes de personajes de peso en la historia, de seres que existieron en el pasado. Oran a personajes históricos que vivieron hace mucho tiempo, y en más de un caso, a uno que otro insensato, ora al diablo, que es el peor de los casos, los que son seguidores de Satanás. Oran a Dios hablando de las iglesias evangélicas. Sin embargo, nuestro texto pone énfasis no en la persona a quien se ora, sino en el orador, porque dice Santiago, la oración del justo. Y no es que hemos de quitarle su lugar al Eterno, pero creo que el Señor nos está llamando a que comprendamos qué tan valioso es delante de sus ojos la oración de esta clase de personas. Y es que, hermanos, podríamos pensar que todo el que ora a Dios podría considerarse justo, porque el texto dice la oración del justo. O que cualquiera que pronuncia su nombre podría sentirse seguro de que esté siendo escuchado. Sin embargo, estas palabras de Santiago implican algunas cosas. El pueblo de Israel oraba, pero no eran justos. Los fariseos oraban, pero no eran justos. No era acorde a lo que Cristo nos enseñó. De este texto, pues, en este contexto, consideremos algunas cosas. En primer lugar, la oración de quien se habla. Noten, hermanos, que no se está exaltando la oración del religioso, del hombre o la mujer moral. No se está exaltando la oración como aquel hombre que decía, doy diezmos de todo lo que poseo, doy mi ofrenda a los pobres, que asimismo se ven como practicando una religión perfecta. No se está exaltando la oración de los que se miran así y se ven que no han cometido pecados graves como otros y que se sienten satisfechos a sí mismos porque sienten que son mejores que otros. El hombre religioso que busca practicar una religión perfecta para satisfacer su egocentrismo no es la clase de personas de la cual se dice que su oración puede mucho. No es la oración del moralista de la cual se dice que su oración puede mucho. No se dice la oración del pastor o la oración del obrero o del presbítero o del anciano o del diácono. No se está exaltando la oración del diácono, del presidente de tal o cual organización, del misionero o misionera, o cualquier posición que se pudiera tener dentro de una iglesia. Nuestro texto habla de la oración del justo, no del bueno, porque dice la Escritura que no hay bueno ni aún uno. A menudo pensamos entonces que la oración de aquel que ostenta cierta posición debe de tener más poder
que el de una persona que es por ahí despreciada o que nunca ha tenido algún lugar en la iglesia porque el pobre hombre no tiene forma ni siquiera para hablar. Podríamos pensar así. Pero aquí en este texto, la idea no es sino la del valor de la oración de los justos. Es verdad, hermanos, es verdad que hay personas que son más consagradas, que buscan más la oración y que por eso a veces se llega a pensar que la oración de ese que es más consagrado seguro va a ser más escuchada. Pero aquí no dice la oración del más consagrado, no, dice la oración del justo. No es del que ora bien, del que tiene verbo, como se dice, o que sabe hilar bien las palabras delante de Dios, cuya oración puede mucho. No es la oración del que cuando habla es admirado por todos, aunque no busque su admiración de las personas. No es la oración de él la que se está exaltando. No es la oración del que usa de palabras presuntuosas o aduladoras. Dice la oración del justo. La oración del justo. Y esto necesariamente nos lleva al segundo punto. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Porque dice la oración de ellos. Hay una diferencia muy grande y debemos de comprender entre lo que la Biblia enseña al decir que no hay justo ni aun uno, o que no hay bueno también ni aun uno. Pero en la Biblia, casi siempre cuando se hace referencia a una persona que agradó a Dios, no se le tilda de persona buena como el mundo a veces lo usa cuando dice, esa es una persona buena. No. Habla en términos bíblicos de una persona justa que halló gracia delante de Dios. Se habla del justo Lot, del justo Noé. Pero en la Escritura, un justo, a la luz de ella, es aquel que ha sido justificado ante Dios por la fe en Jesucristo. El justo no es aquel que se constituye bueno ante los hombres o ante la iglesia, sino aquel cuyos pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. El justo es aquel que ante el tribunal celestial ha sido declarado justificado, no porque haya cumplido las demandas de la ley, sino porque su fe le ha sido contada a justicia al haber mirado a Cristo a través de ella. Aquel que derramó su sangre. Todos los que son justos son pecadores, pero no todos los pecadores son justos. Los primeros son justos, pecadores, justificados por la gracia, que luchan contra el pecado todo el tiempo. El justo es aquel que vive en la fe del Hijo de Dios, no dependiendo de sus obras, sino de aquel que obró perfectamente en favor suyo, es decir, Cristo. El justo es aquel que, siendo objeto de la gracia, ha conocido las misericordias de Dios. Un justo es aquel que sabe que la salvación no la obtuvo él por sí mismo, sino que alguien la ganó para sí. El Señor Jesús, el Salvador de los hombres. El justo es aquel que se juzga indigno de la vida eterna, pero agradece grandemente lo que le ha sido dado, como el publicano, contrastando con el fariseo. El publicano, dice el Señor Jesús en su narración, no se atrevía ni siquiera a alzar sus ojos al cielo. Y allá en la parte de atrás, y no se hagan ideas de que estamos diciendo que cuando vengan al templo se sienten atrás. Pero era la actitud del publicano, en la parte de atrás, porque no se sentía digno. Hoy los que vienen al templo y se sientan atrás no es porque tengan esta actitud,
no sé por qué lo hacen. Y el hombre hería su pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Y el Señor Jesús dijo en sus propias palabras que ese descendió justificado. Él era un justo a la luz de la palabra del Señor, delante de los ojos de Dios. Ese hombre despreciado por un fariseo era justo. De ellos se dice que como la esposa en Apocalipsis se le dio que se vista de lino fino y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. En la Biblia, pues, se habla de justos, no de buenos. Los justos, dice Santiago, son los escuchados. Cuando oran, pues, nadie que no vaya con fe a Cristo Jesús, podrá ser oído. Vean el lugar que concede el Señor a las personas que han alcanzado esta dignidad a través de Cristo y esta posición delante del trono de la gracia. De verdad que estas palabras deberían de motivar a cada persona a volverse un hombre o mujer de oración, sabiendo que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Qué cosa tan cierta es aquella que se dice de aquella mujer al que un día el pastor fue a visitar? Al llegar a su casa, el hombre le dijo: disculpe, hermana, que haya venido hasta hoy, pero anduve visitando a las familias de la iglesia. Ah, dijo ella, yo también durante el resto del día he estado visitando a las familias de la iglesia. El hombre, un tanto sorprendido por las palabras de la mujer que las decía con seguridad, le dijo: ¿pero cómo? Si usted ni siquiera puede levantarse de esa cama. Ah, dijo ella, es que desde la mañana he estado orando por cada familia de la iglesia. Una mujer como esta puede recorrer la iglesia entera por la mañana, porque la oración del justo, el menor de una iglesia, debe de sentirse animado a que el Señor lo escucha a él si él es justo, porque puede haber un predicador que no sea justo, que aún no ha sido justificado. Puede haber una persona de buena posición o grande posición en una iglesia que aún no haya sido justificada. Y Santiago dice: la oración del justo. Un justo, pues, puede ser un ignorante para el mundo y sin importancia para él, pero no para el cielo. El cielo mira, dice los Salmos, al humilde, no al altanero. ¿No te motiva esto, hermano, a buscar orar por los demás? ¿O es que acaso no sientes la necesidad porque ahora estás muy bien tú? Todos tenemos necesidad. Yo las tengo y yo preciso de su oración constantemente. Pero dígame, hermano, ¿por qué quiere que ore por usted? A veces puedo decir: ora por mis dolores, ora por mis aflicciones. Pero si yo no te los dijera, tú puedes orar por eso. Porque al final de cuentas el justo no ha de poner excusas para orar por los demás. Sabe su labor y sabe que es escuchado. En tercer lugar, el texto nos dice que en la oración del justo hay poder, porque dice: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración asidua del justo tiene mucho mayor poder que la del que es inconstante. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración, súplica o clamor del justo puede lograr muchas cosas en favor de sus hermanos en la fe. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante.
Estas palabras nos hacen pensar en los hombres de fe del pasado y que experimentaron esto así. Justos como Noé, como Abraham, como Lot, como Job, David, Nehemías, Isaías, como Daniel, el mismo Pablo, y muchos se enlistan en esta categoría. Si somos justos, luego entonces a nosotros se nos dice que nuestras oraciones pueden ser más de lo que pensamos. Cuando el justo ora, el cielo responde. A veces, quizás ingenuamente, pensamos, pero es que era Pablo, pero es que era Pedro. Pero hermanos, nosotros tenemos el mismo Dios y el mismo Espíritu. Así que nosotros podemos realizar o llevar a cabo esta clase de plegarias. La oración del justo puede más de lo que podemos entender, más de lo que hemos visto. Yo creo que si el cielo, no es que tenga que hacerlo, pero lo digo como una suposición, que si el cielo nos mostrara cada beneficio que han hecho nuestras palabras en favor de nuestros hermanos, nos motivaría a hacerlo más. Pero no es necesario que el cielo nos lo revele, porque los mismos hermanos han sido testigos de esta situación. Han sido testigos de personas que dieron testimonio de que cuando pidió la oración por algo, el Señor los escuchó. Entonces ya tenemos la revelación de que en verdad orar por los demás tiene mucho efecto. Este puede mucho tiene más bien que ver con lo que Dios quiere mostrarles que con lo que uno puede hacer. Pues la oración es la llave que abre los depósitos del cielo de bendiciones espirituales. La oración del justo, de aquellos que están justificados ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios, son las personas que cuando oran, el diablo lo pensaría 2 veces antes de atacarlos. El diablo sabe que tendrá problemas con los que oran, porque la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Por último, la motivación a la oración que deben de tener en estas palabras. Y esto lo hemos mencionado ya hace algún tiempo. En verdad que si tú has creído en Cristo, no hay razón para que digas que tú no puedes ser un justo que ore de esta manera. Tú no podrías decir, yo no soy un justo. Si has creído en Cristo, eres justo. El Señor ha puesto tus pecados sobre Cristo y la justicia de Cristo te la ha imputado a ti. Eres justo. Puedes orar. Hermano, pero ¿y qué hay de los dones? La oración es un don concedido a todos los hijos de Dios. Pienso que por ello el apóstol Pablo en ninguna de sus cartas habla de la oración como un don de alguna clase de personas de la iglesia, sino como algo que cada hijo de Dios debe y le corresponde hacer. Si el Señor te ha salvado, toma en cuenta la gran tarea que tenemos de orar por los demás. Hay muchas necesidades todos los días. Un enfermo aquí, un enfermo allá. Alguien que sufre, alguien que padece, alguien que está batallando con desánimos, con confusión, alguien que está lidiando con problemas económicos, qué sé yo, muchas cosas. El Señor nos dice, la oración del justo puede mucho. ¿Eres un justo tú, hermano? Ora entonces. ¿No eres un justo todavía? Cree en el Señor Jesucristo. Y entonces el Espíritu te confirmará la salvación que Él te ha dado. Y entonces podrás comprender que estas palabras de Santiago no son adornadas, sino una realidad para todo hijo de Dios. Quiera el Señor que todos seamos así, justos, para que nuestra oración pueda mucho en favor de nuestros hermanos. Amén.